La piedra dorada de Salamanca, pulida por siglos de vientos y saberes, refulgía bajo el sol de septiembre con una autoridad que encogía el alma. Elena Ramírez sintió el peso de la historia, de las expectativas, al cruzar el umbral de la Facultad de Bellas Artes. Cada arco, cada sillar susurrando nombres ilustres, parecía preguntarle qué hacía ella allí, una muchacha de piel olivácea y manos acostumbradas más a la necesidad que al mármol, llegada de un barrio periférico de Sevilla, donde el arte más excelso era el quejío de una guitarra flamenca escapándose por una ventana abierta. Su beca, un hilo de oro tendido sobre un abismo de incertidumbres, era su único pasaporte a ese mundo. Recordó la despedida en la estación, los ojos brillantes de su madre, limpiadora y vendedora ambulante, el abrazo áspero de su padre, chatarrero de pocas palabras pero corazón inmenso. «Demuéstrales quién eres, hija», le había dicho él, y esas palabras resonaban ahora como un conjuro contra el vértigo. Su modesta habitación de estudiante, con vistas a un patio interior sombrío, se le antojaba un refugio y una celda al mismo tiempo. Sería capaz de encontrar su voz en aquel templo del saber donde todo parecía tan ajeno a su sangre, a su verdad. El primer día de clase, el aula magna olía a cera antigua y a un silencio reverencial que Elena temía profanar con su sola presencia. Conoció a Sofía Martín, una chica de un pueblo de Castilla, también becada, cuyos ojos claros y sonrisa franca le ofrecieron un primer anclaje. Se sentaron juntas, dos náufragas en un mar de apellidos compuestos y ropas discretamente caras. Y entonces entró él, don Álvaro de la Vega, catedrático de escultura avanzada, una leyenda en la facultad. Alto, de cabello plateado impecablemente peinado hacia atrás, vestido con un traje de corte clásico que parecía inmune al paso del tiempo y a las modas. Su discurso inaugural fue una pieza de orfebrería verbal sobre la búsqueda de la excelencia, la tradición escultórica universal y la necesidad de trascender lo meramente anecdótico. Elena, que había traído consigo un pequeño boceto, una mano estilizada con símbolos gitanos apenas insinuados, sintió como las palabras del catedrático, elegantes y distantes, levantaban un muro invisible. Don Álvaro recorrió la clase con la mirada, deteniéndose un instante en ella. Cuando le tocó presentar su idea inicial, el profesor observó el dibujo con una ceja apenas arqueada, sus ojos azules, pequeños y penetrantes, desprovistos de calidez. «Interesante. Punto de partida, señorita Ramírez», dijo, su voz aterciopelada dejando caer cada sílaba como una moneda. «Veremos cómo evoluciona hacia formas más depuradas. El arte verdadero, no lo olvide, aspira a lo intemporal, no a lo pintoresco». La palabra pintoresco se clavó en Elena como una espina. Sintió la sangre subirle a las mejillas, pero bajó la cabeza y murmuró un «sí, profesor». A su lado, Sofía le apretó discretamente el brazo. La primera lección había comenzado, y no era precisamente sobre modelado. Los días se convirtieron en semanas. Elena se sumergió en el taller de escultura, un espacio amplio y frío, impregnado del olor húmedo de la arcilla, el eco metálico de los cinceles y el aroma acre del yeso. Era su refugio y su campo de batalla. Amaba la sensación de la materia cediendo bajo sus dedos, transformándose, pero la sombra de don Álvaro y sus consejos la perseguían. Para la primera evaluación importante, Elena había comenzado una pieza que representaba a una mujer fuerte, con los pies en la tierra, una figura inspirada en las mujeres de su familia. Don Álvaro, en sus rondas de supervisión, se detenía frente a su trabajo, ladeaba la cabeza y ofrecía sus comentarios con una cortesía gélida que era más hiriente que una crítica abierta. «Señorita Ramírez, percibo una cierta terquedad en estas formas. La escultura debe liberarse del peso de lo terrenal para alcanzar la gracia. Busque la esencia, no el adorno superfluo. Simplifique, universalice». Elena intentaba seguir sus indicaciones, despojando la figura de sus detalles más personales, de aquello que la conectaba con su origen, pero sentía que la obra se enfriaba, se volvía anónima, un eco vacío de las expectativas de otro. Sofía, que trabajaba en sus lienzos con una explosión de colores que contrastaba con la palidez de los muros, notaba la creciente frustración de su amiga. «¿Por qué le haces tanto caso?», le preguntó un día, mientras compartían un bocadillo en la austera cafetería. «Es tu obra. Tiene que hablar de ti». «Es fácil decirlo, Sofía», replicó Elena, removiendo el café aguado. «Él es quien decide. Y esta beca es todo lo que tengo. Pero si no eres tú misma, ¿de qué sirve?». La pregunta de Sofía, cargada de una lógica sencilla y aplastante,
se quedó flotando en el aire. Elena admiraba la aparente seguridad de su amiga, aunque sabía que Sofía también luchaba con sus propias inseguridades, con la sensación de no pertenecer del todo a aquel ambiente. Sin embargo, Sofía parecía tener una brújula interna más firme, o quizás menos miedo a desviarse del rumbo marcado. Un fin de semana, la nostalgia por Sevilla se hizo especialmente aguda. El cielo gris de Salamanca, la piedra omnipresente, todo le recordaba la distancia. Se encerró en su habitación, puso un disco de Camarón que su hermano le había grabado y el quejío profundo del cantaor llenó el espacio, trayéndole el aroma del azahar y el calor de los patios de Triana. Recordó las historias de su abuela, cuentos de duendes y caminos, de fuerza y resistencia. La música, los recuerdos, encendieron algo en su interior. A la mañana siguiente volvió al taller con una determinación renovada. Miró la escultura despojada y sintió una punzada de traición hacia sí misma. Con rabia contenida, empezó a rehacerla. Devolvió a la figura su conexión con la tierra, marcó las manos con la dignidad del trabajo, insinuó en la postura una herencia de siglos. Incorporó texturas que recordaban la cestería, las filigranas de la artesanía gitana, no como un adorno, sino como parte integral de su ser. Por primera vez en semanas, sintió que la arcilla le respondía, que la obra respiraba con su propio aliento. Llegó el día de la corrección pública de los trabajos. El aula estaba llena, un semicírculo de estudiantes expectantes alrededor de don Álvaro, que se paseaba entre las obras como un emperador en su galería. Primero se detuvo ante la escultura de Borja Sandoval, un joven de sonrisa fácil y apellido influyente. Era una abstracción en bronce pulido, técnicamente impecable, fría como un teorema. Don Álvaro dedicó largos minutos a elogiar su elegante depuración formal, su diálogo con las corrientes más avanzadas del arte contemporáneo y su valiente renuncia a la comodidad de lo figurativo. Borja sonreía con modestia ensayada. Luego, el catedrático se acercó a la obra de Elena. El silencio se hizo más denso. La escultura de Elena, con su poderosa presencia terrenal y sus detalles llenos de significado, contrastaba violentamente con la pieza de Borja. Don Álvaro la rodeó lentamente, sus finas gafas reflejando la luz del ventanal. Finalmente se aclaró la garganta. «Bien, señorita Ramírez», comenzó, y Elena sintió un escalofrío. «Veo que ha optado por un camino muy personal. No se puede negar que posee una cierta fuerza, sí, una crudeza expresiva que podría resultar interesante para un cierto tipo de público». Hizo una pausa, saboreando el efecto de sus palabras. «Pero debemos preguntarnos, y se lo pregunto a usted y a toda la clase, si esta expresividad tan local, casi artesanal», la palabra artesanal fue pronunciada con un leve matiz despectivo, «tiene cabida en el discurso escultórico contemporáneo que aspiramos a fomentar en esta institución. Le falta ambición intelectual, señorita, limpieza conceptual. Hay un exceso de sentimiento, y el sentimiento, como bien saben, es a menudo enemigo de la forma pura». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, escuchó las risitas ahogadas de algunos compañeros, vio la mirada compasiva de Sofía. Quiso gritar, defenderse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La humillación era un nudo apretado en el pecho. Recogió sus cosas con manos temblorosas, evitando la mirada de don Álvaro, que ya pasaba a la siguiente obra con un comentario sobre la importancia de la contención. Sofía la esperó fuera. «No le hagas caso, Elena. Tu escultura es increíble», le dijo, pero Elena apenas podía escucharla. Las palabras del catedrático tan pulcras, tan académicas, habían sido más dolorosas que un insulto directo. Pocas semanas después, se anunciaron las bases del concurso anual Jóvenes Talentos de Salamanca. El premio era goloso, una beca para una residencia artística en la Academia Española en Roma y una exposición individual en una prestigiosa galería de la ciudad al regreso. Don Álvaro de la Vega, como no, presidía el jurado. La mayoría de los estudiantes daban por hecho que Borja Sandoval sería el ganador. ¿Quién se atrevería a desafiar al protegido del catedrático? Elena, desanimada por la última corrección, ni siquiera consideró presentarse. «¿Para qué?», le dijo a Sofía. «Ya sé lo que piensa de mi trabajo». Fue entonces cuando intervino el doctor Javier Morales. Era un profesor ayudante del departamento, mucho más joven que don Álvaro, con una barba cuidada y unas gafas de pasta que le daban un aire intelectual y accesible. Impartía las clases de teoría del arte y, aunque no tenía el poder de don Álvaro, su opinión era respetada por los alumnos.
Un día encontró a Elena en la biblioteca, cabizbaja sobre un libro. Se acercó con discreción. «Señorita Ramírez», dijo en voz baja, «he visto la escultura que presentó en la corrección, la que el profesor de la Vega comentó». Elena se tensó. «No debería dejar que esas críticas la hundan. Usted tiene un talento especial, una voz propia muy poderosa. No deje que nadie se la apague». Elena lo miró, sorprendida. Era la primera vez que alguien del cuerpo docente le ofrecía una palabra de aliento directa. «Pero don Álvaro tiene sus ideas», la interrumpió Morales con una media sonrisa que no ocultaba cierta incomodidad. «Pero el arte es más grande que las ideas de un solo hombre, por muy eminente que sea. Piénselo. Ese concurso, a veces, Elena, hay que luchar porque se escuche la propia voz, aunque el auditorio parezca hostil». Las palabras del doctor Morales, dichas casi en un susurro, plantaron una semilla de esperanza en el ánimo de Elena. Quizás no todo estaba perdido. Quizás aún merecía la pena luchar. Impulsada por las palabras del doctor Morales y por una creciente rebeldía interna, Elena decidió presentarse al concurso. Pasaba horas en el taller, a menudo hasta bien entrada la noche, cuando el único sonido era el goteo de un grifo y el susurro de sus propias herramientas. Sofía se convertía en su cómplice, trayéndole bocadillos y café, ofreciéndole un oído atento y un ánimo inquebrantable. Para el concurso, Elena no quería simplemente adaptar una obra anterior, quería crear algo nuevo, una declaración. Así nació Raíces Gitanas, una escultura de tamaño considerable que representaba una figura femenina emergiendo de un entramado de raíces retorcidas, con el torso erguido y la mirada fija en un horizonte invisible. No era una figura idealizada. Su belleza residía en su fuerza, en las marcas de la vida y la lucha grabadas en su superficie. Para su creación, Elena incorporó materiales que don Álvaro consideraría innobles, trozos de metal oxidado que había recogido cerca del taller de su padre en una visita a Sevilla, fragmentos de cerámica rota, cuerdas ásperas. Estos elementos, lejos de ser impurezas, aportaban una textura y una verdad que vibraban con la historia de su pueblo. La arcilla, modelada con una mezcla de furia y ternura, parecía cobrar vida bajo sus manos. Era su obra más ambiciosa, la más personal, y también la más arriesgada. Sabía que con ella desafiaba abiertamente todos los cánones estéticos defendidos por don Álvaro. Era un grito silencioso, una afirmación de su identidad. Llegó el día de la exposición de las obras finalistas. El gran salón de actos de la facultad, normalmente reservado para conferencias solemnes, se había transformado en una sala de exposiciones improvisada. La pieza de Elena, Raíces Gitanas, estaba ubicada en un rincón, pero su presencia era ineludible. Atraía las miradas, generaba murmullos. Algunos estudiantes la observaban con abierta admiración, otros con una curiosidad perpleja. La escultura de Borja Sandoval, una elegante espiral de acero inoxidable titulada Ascensión, ocupaba un lugar central, bañada por la luz de un foco. Era perfecta, pulcra, predecible. Don Álvaro recorrió la exposición acompañado de los otros dos miembros del jurado, un crítico de arte local de aspecto avinagrado y una galerista de Madrid, con fama de descubrir nuevos talentos, aunque más por su olfato, comercial que por su audacia estética. Don Álvaro recorrió la exposición acompañado de los otros dos miembros del jurado, un crítico de arte local de aspecto avinagrado y una galerista de Madrid con fama de descubrir nuevos talentos, aunque más por su olfato. Cuando pasaron frente a la obra de Elena, don Álvaro apenas le dedicó una mirada de soslayo, su rostro una máscara impasible. Elena, que observaba la escena desde la distancia junto a Sofía, sintió un nudo en el estómago. El doctor Morales le dedicó una sonrisa discreta y un leve asentimiento al pasar junto a ella, un pequeño gesto de apoyo que significó mucho. La tensión en el ambiente era palpable. La suerte estaba echada. El acto de entrega de premios se celebró al atardecer. El mismo salón de actos, ahora con una pequeña tarima y sillas dispuestas en hileras, estaba abarrotado. Elena encontró un sitio al fondo con Sofía. Sentía las palmas de las manos sudorosas. Don Álvaro de la Vega subió a la tarima con la solemnidad de un sumo sacerdote. Agradeció la presencia de todos, elogió el alto nivel de los participantes y luego se embarcó en una disertación sobre la universalidad del arte y la importancia de mantener los estándares de excelencia frente a tendencias particularistas o meramente sentimentales. Cada palabra parecía una flecha envenenada dirigida, sin nombrarla, hacia la obra de Elena.
El verdadero arte, pontificó, trasciende las limitaciones de lo local para dialogar con lo eterno. No se regodea en lo pintoresco, sino que aspira a la forma pura, al concepto depurado. Elena apretó los puños. Sofía le puso una mano en el hombro. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, don Álvaro carraspeó y anunció: y el jurado, tras ardua deliberación y considerando la madurez conceptual, la impecable ejecución técnica y la proyección internacional de la obra presentada, ha decidido por unanimidad otorgar el premio Jóvenes Talentos de Salamanca a don Borja Sandoval por su escultura Ascensión. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, don Álvaro carraspeó y anunció: y el jurado, tras ardua deliberación y considerando la madurez conceptual, la impecable ejecución técnica y la proyección internacional de la obra presentada, ha decidido por unanimidad otorgar el premio Jóvenes Talentos de... Se oyeron aplausos educados, principalmente de la primera fila, donde se sentaban los padres de Borja y algunos profesores afines a De la Vega. Borja subió a la tarima con una sonrisa triunfal, estrechó la mano del catedrático y recibió el diploma entre flashes de cámaras de móviles. Parecía que el acto iba a concluir. Don Álvaro ya se disponía a dar las gracias finales cuando una voz, temblorosa pero clara, rompió el murmullo de la sala. Profesor de la Vega, con su permiso. Todas las cabezas se giraron. Era Elena. Estaba de pie, pálida pero con una extraña serenidad en los ojos. Se hizo un silencio sepulcral. Don Álvaro la miró, primero con sorpresa, luego con visible enfado. Forzando una compostura que no sentía, asintió fríamente: diga, señorita Ramírez. Elena avanzó unos pasos hacia el pasillo central. Todas las miradas estaban clavadas en ella. Respiró hondo. Profesor, miembros del lado compañeros, comenzó, su voz ganando firmeza a cada palabra. No voy a cuestionar la decisión del jurado, que sin duda es soberana. Hizo una pausa, dejando que esas palabras asentaran una base de respeto formal. Pero sí me gustaría decir algo sobre el arte y sobre lo que algunos consideran universal o particular. Miró directamente a don Álvaro, que la observaba con los brazos cruzados y una mueca de disgusto. Mi obra, Raíces Gitanas, habla de mis raíces, sí. Raíces que son tan humanas como cualquier otra. Raíces que se hunden en una historia de lucha, de alegría, de supervivencia. El arte que nace de la verdad vivida, de la identidad profunda, ¿no es acaso universal precisamente por su profunda humanidad? ¿O es que la universalidad es un club privado con derecho de admisión, donde solo caben ciertas historias y ciertas estéticas? La pregunta quedó flotando, cargada de intención. Se nos pide ambición intelectual, limpieza conceptual. Pero ¿quién define esos conceptos? ¿Desde qué atalaya se dictamina qué sentimiento es excesivo o qué forma es pura? Su voz no era agresiva, sino apasionadamente razonada. El metal oxidado de mi escultura no es una impureza, profesor. Es la memoria del trabajo de mi padre, la huella del tiempo sobre la materia. La rudeza que usted percibe es la fuerza de un pueblo que se niega a ser borrado. Mi anécdota, como usted la llamó indirectamente antes, es la vida de mi gente. ¿Acaso eso no tiene valor universal? ¿O es que su universalidad solo tiene espacio para ciertas historias y no para otras? El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Álvaro estaba lívido, sus nudillos blancos de apretar los cantos del atril. Quería interrumpirla, callarla, pero sabía que hacerlo en ese momento solo confirmaría las acusaciones implícitas en las palabras de Elena. La joven estudiante, la becada de Sevilla, la que debía estar agradecida y sumisa, le había plantado cara en su propio terreno con sus mismas armas, la palabra y la razón. El doctor Morales, en un discreto segundo plano, apenas podía contener una sonrisa de admiración. Sofía miraba a su amiga con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. Elena concluyó: no pido que mi arte guste a todos. Solo pido que se le permita existir, que se le valore por lo que es, no por lo que algunos quisieran que fuera. Gracias. Y volvió a su asiento, dejando tras de sí una estela de conmoción y un debate abierto. Current Part Characters, 436, Total Characters, 1868. El sistema, como era de esperar, no se desmoronó por el discurso de una estudiante. Borja Sandoval recibió su premio y don Álvaro de la Vega cerró el acto con unas palabras apresuradas sobre la vitalidad del debate académico, intentando restar importancia al desafío de Elena. No hubo menciones especiales ni premios de consolación para ella. Oficialmente había perdido. Pero mientras recogía sus cosas sintió una mano en el brazo.
Era el doctor Morales. Elena le dijo en voz baja, asegurándose de que don Álvaro no estuviera cerca. «Lo que has hecho hoy ha sido muy valiente y muy necesario». Le guiñó un ojo. «Toma». Le deslizó una tarjeta de visita. Es de una galerista en Madrid. Se llama Lucía Sierra. Le gusta el arte con agallas, con verdad. Dile que vas de mi parte. Quizás a ella sí le interese escuchar lo que tus raíces tienen que decir. Elena tomó la tarjeta, sus dedos temblando ligeramente. «Gracias, profesor. De verdad». «No hay de qué», sonrió Morales. «Ahora ve y sigue creando». Al salir del salón, varios estudiantes se acercaron a Elena. Algunos, los más tímidos, solo le ofrecieron una sonrisa de complicidad. Otros fueron más explícitos. «¡Qué grande has estado!», le dijo un chico de primero. «Ya era hora de que alguien le dijera 4 verdades a De la Vega», comentó una compañera de su curso. Sofía la abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, tía. Ha sido increíble». La derrota oficial tenía un sabor extrañamente dulce, el sabor de la dignidad recuperada, de la voz encontrada. Don Álvaro, al pasar junto a ellas con su séquito, la ignoró por completo, como si fuera invisible. Pero Elena ya no se sentía invisible. Esa noche, en su pequeña habitación, Elena no sentía la amargura de la injusticia, sino una extraña ligereza, una nueva fuerza. Miró por la ventana la silueta de las torres de Salamanca recortándose contra un cielo añil. La ciudad monumental, que antes la intimidaba, ahora parecía un escenario más en su camino. Cogió la tarjeta de Lucía Sierra y la releyó. Madrid. Una galería. Una posibilidad. Sonrió. La lucha no había terminado. De hecho, quizás acababa de empezar. Pero ahora sabía que no estaba sola y, lo más importante, sabía quién era y qué quería contar. Abrió su cuaderno de bocetos donde guardaba sus ideas más íntimas, sus sueños de arcilla y metal. Cogió un carboncillo y, con trazos firmes y decididos, comenzó a dibujar. No eran formas depuradas ni universales, según el canon de don Álvaro. Eran formas llenas de vida, de historia, de alma. Eran las formas de su verdad. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro, aunque incierto y lleno de desafíos, era un lienzo en blanco esperando los colores de su arte. Sabía que el camino sería arduo, que las puertas no se abrirían fácilmente, pero la intervención en el acto de premiación le había enseñado el poder de no callar, de defender su espacio. Ya no era solo la becada asustadiza, era Elena Ramírez, artista, mujer gitana, y su voz, como sus esculturas, estaba destinada a dejar huella. La piedra dorada de Salamanca seguiría allí, imponente, pero ahora una pequeña semilla de cambio, plantada con coraje y autenticidad, había comenzado a germinar en sus grietas. Los días siguientes en la facultad fueron extraños. Don Álvaro mantenía una distancia glacial con Elena. Sus clases se volvieron aún más impersonales, si cabe. Pero entre los estudiantes algo había cambiado. Se hablaba en los pasillos del incidente Elena. Algunos la veían como una heroína, otros como una imprudente que había arruinado sus posibilidades. Borja Sandoval, el ganador oficial, la evitaba con una mezcla de incomodidad y suficiencia. Elena se centró en su trabajo, en los bocetos para nuevas esculturas que bullían en su cabeza. La conversación con el doctor Morales y la tarjeta de la galerista madrileña le habían abierto una pequeña ventana de esperanza más allá de los muros de la facultad. Un sábado por la mañana se armó de valor y llamó a Lucía Sierra. La voz al otro lado del teléfono fue profesional, algo apresurada. Elena se presentó, mencionó al doctor Morales. Hubo una pausa. «Ah, sí, Javier me habló de ti», dijo Lucía. «Me dijo que tienes carácter y que tu obra también». Elena sintió un pequeño vuelco. «Me gustaría ver tu portfolio, si tienes algo digital que puedas enviarme. Estoy buscando artistas emergentes con una visión diferente». No era una promesa, pero era una puerta entornada. Elena pasó el resto del fin de semana fotografiando sus mejores piezas, incluyendo raíces gitanas y redactando un pequeño texto sobre su concepto artístico. Lo envió sin demasiadas expectativas, pero con la sensación de haber dado un paso importante. Sofía seguía siendo su gran apoyo. Juntas fantaseaban con montar una exposición alternativa en algún espacio cedido de Salamanca para mostrar el trabajo de aquellos que no encajaban en el molde de don Álvaro. «Podríamos llamarla arte sin pedigrí», bromeaba Sofía. La idea, aunque nacida entre risas, empezó a tomar forma. Hablaron con otros compañeros que se sentían igualmente marginados o incomprendidos por el academicismo imperante. Descubrieron que no eran pocas las voces que ansiaban expresarse con más libertad.
El doctor Morales, enterado de sus planes a través de comentarios de pasillo, les ofreció discretamente su ayuda para encontrar un local, quizás contactando con alguna asociación cultural de la ciudad. No puedo involucrarme oficialmente, ya saben, les dijo con una sonrisa cómplice, pero creo en lo que están haciendo. La energía que se generó alrededor de esta idea fue un bálsamo para Elena. Ya no se trataba solo de su lucha personal, sino de crear un espacio donde otras voces pudieran ser escuchadas. La respuesta de Lucía Sierra tardó casi 2 semanas en llegar. Elena revisaba su correo electrónico cada pocas horas con una mezcla de ansiedad y esperanza. Finalmente, una tarde al volver del taller, vio el mensaje. «Estimada Elena», comenzaba, «he revisado tu portfolio con gran interés. Tu obra tiene una fuerza innegable y una autenticidad que escasea. Me gustaría conocerte en persona. ¿Sería posible que vinieras a Madrid la próxima semana para charlar y quizás ver algunas de tus piezas en físico, si es factible?» Elena releyó el correo 3 veces. Madrid. Una galerista quería conocerla. Corrió a buscar a Sofía, que la recibió con un grito de alegría al conocer la noticia. Current Part Characters 3.246, Total Characters 2518. El viaje a Madrid fue una aventura en sí misma. Elena nunca había estado sola en la capital. La ciudad la apabulló con su ruido, su ritmo frenético, tan diferente a la calma señorial de Salamanca o al bullicio familiar de Sevilla. La galería de Lucía Sierra estaba en el barrio de Malasaña, una calle estrecha y colorida, llena de tiendas de diseño y cafés con encanto. Lucía era una mujer de unos 40 y tantos, con el pelo corto y una mirada inteligente y directa. Vestía de negro, pero con un toque bohemio. La galería era un espacio diáfano de paredes blancas donde se exponían obras de artistas contemporáneos, algunas provocadoras, otras más poéticas. Lucía la escuchó con atención mientras Elena hablaba de su arte, de sus influencias, de su visión. No la interrumpió, solo asentía de vez en cuando, observándola con intensidad. «Me gusta tu discurso, Elena», dijo finalmente, «y me gusta más aún lo que he visto de tu trabajo. Tienes esa mezcla de raíz y vanguardia que busco. No te voy a prometer una exposición individual mañana mismo, eso lleva su tiempo y su proceso, pero sí me gustaría incluir alguna pieza tuya en una colectiva que estoy preparando para la primavera. Se llamará Nuevas Voces, Viejas Tierras. Creo que tu obra encajaría perfectamente». Elena sintió que se le cortaba la respiración. Era más de lo que se había atrevido a soñar. Sería un honor, Lucía. «El honor será mío si aceptas», sonrió la galerista. «Hay mucho talento por ahí escondido, Elena. Gente como tú, que tiene algo que decir y que no se conforma con repetir lo que ya está dicho. El mundo del arte necesita sacudidas, y creo que tú puedes darlas». Volvió a Salamanca esa misma noche, agotada pero eufórica. Lo primero que hizo fue contárselo a Sofía y al doctor Morales. La alegría de sus amigos fue también la suya. La noticia de la posible exposición en Madrid corrió como la pólvora por la facultad. Algunos la felicitaron sinceramente, otros, los más afines a don Álvaro, la miraron con renovada envidia o desdén. Don Álvaro, por supuesto, no hizo ningún comentario. Para él, Elena seguía siendo una nota discordante en su sinfonía académica, pero a Elena ya no le importaba su opinión. Había encontrado un camino fuera de esos muros, un lugar donde su voz no solo era escuchada, sino valorada. Los preparativos para la exposición colectiva en Salamanca, la que estaban organizando con Sofía y otros compañeros, también avanzaban. Habían conseguido un pequeño local cedido por una asociación de vecinos, un espacio humilde pero lleno de posibilidades. Lo limpiaron, lo pintaron de blanco y empezaron a planificar la distribución de las obras. Sería una exposición modesta, sin el boato de las inauguraciones oficiales, pero cargada de ilusión y de un espíritu de comunidad que Elena no había encontrado antes. Current Part Characters 3082. Total Characters 28.100. La primavera llegó a Salamanca tiñendo de verde los árboles junto al Tormes y trayendo consigo una luz más brillante que se colaba por los ventanales de los talleres. La exposición colectiva Arte sin Pedigrí fue un pequeño gran éxito. El día de la inauguración, el modesto local se llenó de estudiantes, amigos, algunos profesores curiosos, incluido el doctor Morales, que asistió a título personal, e incluso vecinos del barrio. No hubo discursos rimbombantes ni canapés sofisticados, pero sí mucha emoción y un ambiente de camaradería.
Las obras expuestas eran diversas, algunas imperfectas, pero todas vibraban con una autenticidad que a menudo faltaba en las muestras más académicas. La escultura de Elena, una nueva pieza titulada Resiliencia, una figura femenina hecha con arcilla y fragmentos de espejo que reflejaban al espectador, fue una de las más comentadas. La gente se detenía ante ella, se veía reflejada en sus fragmentos y parecía entender el mensaje sin necesidad de largas explicaciones. Don Álvaro de la Vega no asistió, por supuesto, pero Elena supo, por comentarios indirectos, que la noticia de la exposición y su buena acogida le había llegado y que no le había hecho ninguna gracia. Pocas semanas después, Elena viajó de nuevo a Madrid para la inauguración de Nuevas Voces, Viejas Tierras, en la Galería de Lucía Sierra. Esta vez el ambiente era diferente. Era el circuito profesional. Críticos de arte, coleccionistas, otros artistas. Elena se sentía un poco intimidada, pero la presencia de Lucía, siempre atenta y alentadora, le dio confianza. Su pieza, Raíces Gitanas, estaba magníficamente iluminada, dialogando con las obras de otros artistas emergentes de diferentes partes de España. Durante la noche, varias personas se acercaron a hablar con ella, interesadas en su técnica, en su concepto. Un crítico de una revista de arte importante le pidió una entrevista. Un coleccionista